Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Tiempo de proseguir es el título de este mensaje que quiero compartirles. Padre, gracias por la bendición de tener tus palabras. Gracias por este libro en el cual tú, Señor, nos hablas a través de las experiencias de Salomón y también, Señor, nos dejas llegar tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a entender estos versos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por alguna razón, a todos los seres humanos nos gusta mirar al pasado con nostalgia. Y cuando miramos al pasado, lo hacemos, en muchos casos, de una manera irreal, al punto que siempre llegamos a pensar de que el pasado siempre es mejor. Algo dentro de nosotros sonríe y suspira al pensar en el ayer. Algo dentro de nosotros insiste en que las cosas eran mejor en ese entonces. Pero, ¿es cierto? Lo que decimos, lo decimos como resultado de un análisis real, objetivo. Creo que todos podemos concordar en que solamente hay un tiempo que es real para nosotros. ¿Cuál? El presente, el hoy. Y si lo analizamos, las experiencias que vivimos tienen sus momentos agradables y también sus momentos desagradables. Hay experiencias que nos hacen reír y otras que nos hacen llorar. Así que mirar atrás y suspirar y cantar esa tonada que dice cualquier tiempo pasado fue mejor es falso. Espero que usted como yo coincida en lo siguiente, que incluso el viejo, más viejo de nuestros nostálgicos ancianos, si se le diera a escoger, no se montaría en una máquina del tiempo para regresar 50 años atrás a los Estados Unidos, en este mismo país, en los Estados Unidos de América, sin la medicina que hoy y los adelantos que hoy puede disfrutar. Todos sabemos que los Estados Unidos de América disfruta de un estándar de vida mucho más alto que en cualquier país de la historia. Es decir, que cuando llega el momento de tomar una decisión real, solo nos quedamos en el recuerdo. Pero la realidad es que cuando miramos atrás y hacemos ese tipo de análisis o decimos esas cosas, lo hacemos dejándonos llevar por los sentimientos. Porque el pasado es eso. Pasado, quedó allí. Y si por alguna razón intentamos revivirlo o regresar a él, nos damos cuenta que muchas cosas han cambiado. Aquí Salomón nos deja una pregunta, dice él, sin sabiduría. Dice el verso 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A veces decimos y hacemos cosas tontas. Son más las cosas que decimos que las que hacemos, tontas, porque es más fácil hablar que hacer. Pero muchas veces también hacemos preguntas tontas, sin sabiduría. Y esta es una de ellas. Mirar atrás y decir, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Hay personas que viven pegadas a los recuerdos y constantemente los están trayendo al presente.
Y muchas veces uno siente deseo de preguntarle, ¿y el ahora? ¿Y el aquí y el ahora qué? Uno no puede vivir recordando solamente. Los días pasados, ya dije, son un estado mental que no tiene coordenadas en el mundo real. Un día sus hijos se van a sentar en sus sillones, en sus mecedoras, suspirando por este mismo momento que estamos viviendo hoy y dándole el calificativo, coronándolo como los buenos días pasados. Bueno, es algo difícil de imaginar, porque el ahora nunca parece nada especial a los que lo están viviendo. Así somos los seres humanos, el hoy, el presente. En el momento en que lo vivimos, no nos parece que tenga nada de especial, ¿verdad? El hoy siempre se queda corto de la gloria del ayer y justo se queda a un pelo de la promesa del mañana. Pero vuelvo a lo que ya dije, el hoy es todo lo que tenemos. El hoy contiene todo lo que está en juego. Hoy es el único día en que podemos hacer un impacto directo. Y todas nuestras esperanzas de una mejor vida se encuentran justo allí, en el recuadro del calendario en que está parado, marcado como el día de hoy. Si le falta el valor y decide no vivir por completo el presente, es entonces cuando comienza a tomar ese desvío a la tierra de la nostalgia, de la que Salomón nos está hablando aquí cuando dice: porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, no es una pregunta sabia. Cuando usted está hablando del pasado, no está hablando de una posición racional, cuidadosa, en el que hace una comparación real de las diferencias entre las épocas. Estamos basándonos puramente en emociones, los sentimientos de temor, un sentido de pérdida del ayer, una inseguridad acerca del futuro. Por ejemplo, Salomón, de una manera muy real, él podía concordar en que había elementos en el régimen, en el gobierno de su padre, que fueron superiores a los de él. Pero su punto es el mismo que ha estado enfatizando a lo largo de este libro de Eclesiastés. El niño que nace muerto y el anciano de 2000 años se enfrentan a tumbas lado a lado en el mismo cementerio. Incluso una vida de 2000 años es una neblina. Aquí y ahora y mañana, desaparecida desde la perspectiva de la eternidad, sin mencionar que a unos metros en el mismo cementerio encontramos gente, entre comillas, de los tiempos pasados, enterrados junto a los de nuestro valiente nuevo mundo. O sea, se igualan en ese lugar, porque la vida termina. Y el Señor nos ha hecho para vivir el presente, aunque confiemos en sus promesas acerca del futuro. El Señor quiere que vivamos el hoy, que le sirvamos hoy y que dejemos de mirar atrás al punto que esto se convierta en un obstáculo. La cuestión de la vida no son sus obras, su oficio o la paga que lleva a la casa. Todo tiene que ver con la gran pregunta: ¿qué estoy haciendo hoy? ¿O qué puedo hacer hoy? A fin de cuentas, el Señor nos ha capacitado, y Él dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 12, que aquel que cree en Él, obras mayores que Él hará. Lo dice la palabra. Él nos ha capacitado para que nosotros podamos enfrentarnos con el presente, por difícil que sea. No estamos solos. Él nos acompaña, nos ha dado su poder. Este versículo de Juan 14 y otros que encontramos en la Biblia no son acerca de los buenos tiempos pasados.
son palabras para vivir el presente. Vivirlo con fe, pero vivirlo de una manera que le glorifique. Cada vez que yo medito en este tema, me viene una ilustración perfecta en Israel. ¿Se acuerdan? El pueblo hebreo, aquel pueblo que salió de Egipto después de haber vivido una experiencia súper desagradable. ¿A quién le gusta ser esclavo en una nación? Dios va, llama a Moisés, lo usa como instrumento para sacarles de Egipto. Y en cuanto empiezan a vivir en libertad y enfrentan las primeras adversidades, ¿qué pasó con Israel? ¿Se acuerdan? La esclavitud les pareció atractiva. ¿Cómo es posible? Ellos decían, en Egipto los amos nos alimentaban. Y aún cuando habían latigazos, estábamos mejor que ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible? Ellos sentían ansias por el pasado. Y entonces no vivían glorificando a Dios en el presente. Se convirtieron en un coro gigantesco de quejumbrosos y murmuradores. Le hicieron la vida a Moisés difícil. Muy difícil con sus quejas. Se olvidaban del cuidado y la providencia de Dios en el presente. Jamás le faltó. Sus ropas no envejecieron, no se gastaron. El Señor les dio el maná, les dio las codornices. Allí estaba la columna de fuego, allí estaba la nube, la presencia de Dios con ellos en cada momento. ¿Y cómo es posible que fueran tan ingratos? Porque eso es lo que ocurre, hermanos. En la historia de Israel está nuestra propia historia. Cuando nos pasamos la vida mirando al pasado, esto nos incapacita para vivir con gratitud en el presente. La superioridad de nuestro ayer no es más que los buenos días pasados de la esclavitud de los israelitas. Y vuelvo, el punto es que cuando uno mira por mucho tiempo por el espejo retrovisor, ¿qué puede pasar? Choca con la vida que se le acerca por delante. Esto me hace recordar las palabras de Jesús cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 46, 62, dice el Señor: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El Señor está diciendo, si tú estás con un arado y te pones a mirar atrás, ¿qué va a pasar? Vas a perder la dirección, el rumbo. Hermanos, hay personas que literalmente han quedado atrapadas en una experiencia pasada. Una de las cosas que aprendemos con la vida es que ese es uno de los grandes errores que cometemos. Porque el tiempo es tan precioso que se va y no vuelve. Es como alguien dijo una vez, la vida es como una moneda, ¿verdad? Tú puedes elegir en qué la vas a gastar, pero solo la puedes gastar una sola vez. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, verso 13, quiero que leamos allí lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 13, dice la Biblia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Lo mejor está por venir, hermanos. La mirada no es atrás, es mirar al futuro por fe y vivir el presente por esa fe. Ahora, hasta aquí, en este capítulo 7,
Salomón nos ha estado presentando algunas verdades gloriosas, a pesar de que estuvo mirando la vida desde una perspectiva horizontal. Dios lo ha estado usando en sus análisis para hacernos llegar a nosotros hoy, a todos los creyentes a lo largo de la historia, algunas paradojas que ya ustedes recuerdan, en las cuales estuvimos meditando. Por ejemplo, cuando Él dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor la buena fama que el buen ungüento, mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y ahí nos presentó algunas ideas más. Quiero en este momento que nos detengamos aquí y que hagamos una reflexión de todo lo que hemos visto ahora, recordando algunos principios que nos deja la Biblia y que nos hacen más fácil entender estas verdades, aceptarlas por fe y vivir de acuerdo a ellas. Aunque pensemos que es extraño, como el Señor enseña en otras partes de la Biblia, morir para vivir, dar para recibir, es mejor servir que gobernar. Salomón capta el enigma perpetuo de nuestros valores tal como lo hizo Jesús en el Sermón del Monte. Y como ya vimos, nos invita a abrazar la pena sobre la risa, la reprensión en lugar de los elogios, el camino largo en lugar del corto. ¿Se acuerdan el mensaje anterior? El peligro de tomar ¿qué? Atajos. Y ahora nos invita a aceptar el hoy, el presente, en lugar del ayer. Bueno, todas esas verdades las tenemos que vivir en este mundo, que cada día nos parece más trastornado, que está de patas arriba. Solo por fe podemos verle sentido y propósito a todo lo que ocurre. Si usted quita la fe, entonces nada tiene sentido. El Señor nos llama a vivir en un mundo difícil con fe en Él y en su palabra. ¿A dónde nos dirigimos? Tenemos que aceptar lo que dice el Señor como una realidad, porque lo vivimos todos los días. Miren, quiero hacer un contraste que nos puede ayudar hasta lo que hemos estudiado aquí, o lo que hemos reflexionado, de Eclesiastés capítulo 7 hasta el verso 10. Vamos a viajar unas cuantas páginas de la Biblia, unos cuantos capítulos. Vamos a llegar al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Romanos. Y allí en el capítulo 8, quiero dejarles 3 verdades que conocemos, que nos ayudan a vivir en un mundo trastornado. Estas 3 verdades son el complemento perfecto de lo que ha enseñado hasta aquí Salomón. Son 3 cosas que sabemos, pero que se nos olvidan. ¿Cuáles son? Bueno, la primera, sabemos que la creación gime a una, dice Romanos 8:22, la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, vivimos en un mundo afectado por el pecado. No solamente la Biblia dice que somos pecadores nosotros, sino que el pecado ha afectado la creación de Dios. Dolorosamente sabemos que la forma en que las cosas están ahora no es la manera como se supone que deben ser o que serán. Vivimos en un mundo donde ocurren cosas problemáticas todos los días, cosas que no entendemos, pero no podemos obviar la realidad de que ocurren, forman parte de nuestro mundo, ocurren por diferentes razones, pero todas en su mayoría están arraigadas en el pecado. Cuando suceden cosas malas, sentimos la tentación de la carne, la debilidad de la carne a rendirnos ante estos acontecimientos, porque somos seres humanos caídos. Pero ese no es el modo en que Dios nos diseñó. El pecado trastornó todas las cosas. Así que no debemos desalentarnos por las experiencias que podamos vivir,
hoy. Porque el hoy incluye malos momentos, lo dije ahorita. Pero debemos entender que es temporal. Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones en el tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La segunda idea que también sabemos, que está en Romanos, es que no la sabemos, pero es que no oramos como debiéramos. A veces no oramos como debiéramos. Por eso dice Romanos 8:26, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No le ha sucedido que usted siente el impulso a orar, la gran necesidad de orar, pero no sabe qué pedir exactamente? No sabemos cómo orar. La idea es esta: no estamos solos en la batalla. A la hora de orar, recordemos que el Consolador está con nosotros, intercede por nosotros. Habrá momentos en los que vamos a tener la inclinación, el impulso de tomar un atajo, la salida más fácil, el camino más corto, como ya vimos. Pero el Espíritu intercede por nosotros, está con nosotros para ayudarnos a enfrentar cada reto. Es nuestro consolador, es nuestro guía, y Él trae a nuestro corazón la certeza de que Dios trabaja en nuestra vida. Aunque no sepamos por qué cosas debemos orar, acuérdense de esto: el Espíritu sí lo sabe. Espere en Dios, descanse en Dios, no trate de hacer las cosas a su manera, porque si lo intenta va a fracasar. En tercer lugar, sabemos, dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Indudablemente Salomón muchas veces se sintió nostálgico, con una actitud pesimista. Se dejó llevar por lo que vivía y pudo observar. En ocasiones parece que se desconecta del cielo. La idea que nos deja es esta: hay un Dios soberano que gobierna y que tiene un plan para el bien de sus hijos. Yo puedo aferrarme a esa verdad con todo mi corazón. Y en el presente, cuando haya cosas que no entienda por qué están sucediendo y me parezca que el mundo está fuera de control, recordemos que Él tiene el control y no lo pierde jamás. Jamás. Nada pasa en mi vida y en la tuya fuera de los límites de su alcance. Es cierto que en ocasiones su plan se muestra misterioso. No logramos entender el por qué. Y aunque hagamos muchas preguntas, se quedan sin respuestas. ¿Qué debemos hacer entonces? Aprender a vivir con ellas. Confiar en que Él sabe lo que hace. El libro de Eclesiastés nos ayuda a ver que el plan de Dios siempre es bueno, porque viene de un Dios que es bueno. Y aunque a veces, como dije, es misterioso, sabemos que Él gobierna. Él es el autor de la vida. Él es el autor del libro de la vida. Y Él sabía el fin desde antes de poner el principio en su lugar. Sabemos que podemos confiar en Él. Dejemos que Él sea Dios en nuestra vida. Por eso, quiero hacerle una invitación en base a lo que hemos visto aquí. Abrace la pena cuando venga. Recuerde que las mejores lecciones las solemos aprender en medio del dolor. La madurez crece en un corazón
que ha sido probado. Cuando viene la pena, dele gracias a Dios. Cuando llegue la reprensión, sienta su aguijón, pero recuerde que aún de ella puede aprender. Cuando el camino es difícil y crea que tomando un atajo puede llegar más rápido, recuerde que el camino es difícil, pero es el correcto. Y recuerde, hoy es el tiempo que Dios nos da para vivir. Aproveche ese día. Yo creo que si usted supiera que el hoy sería su último tiempo, muchas cosas cambiarían, ¿verdad? Este es el día que Él ha hecho. Así que digamos, como dice la Biblia, alégrese y regocíjese en el Señor. ¿Por qué? Porque nunca preguntarás con sabiduría cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos. En el pasado hubo buenos tiempos, pero también mucho dolor, mucha tristeza. No idealicemos el pasado. Vivamos el presente con la ayuda de Dios. Que el Señor nos bendiga.